Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de YouTube. Yo soy Jonathan Luis Domínguez Herrera y pues bueno, esta sesión que daremos exprofeso será sobre morfología de la imagen y alfabetidad visual. En este sentido, pues bueno, si bien este será un material de referencia para que lo consulten posteriormente, bueno, tenemos algunos invitados aquí, algunos participantes, pero, pues, bueno, de alguna manera, pues, será una sesión en donde, pues, no tomaremos asistencia como tal. Simplemente, pues, bueno, daremos, a conocer el tema y este tema quedará en el repositorio de videos para los que quieran consultarlo. Pues bien, vamos a compartir, pantalla. Vamos a revisar lo que será el tema de alfabetidad visual. Vamos a compartir este, esta presentación. Y pues bueno, este, de alguna manera, pues este tema converge ya iniciándonos al problema del signo y el discurso visual. Vamos a ver aquí el problema de la significación del signo visual, el problema de la imagen visual, en tanto una condición de materia, ¿no? Vamos a ver que uno de estos elementos fundamentales con los cuales se analiza la imagen es verlo a imagen y semejanza de los lenguajes verbales, ¿no? Es una paradoja ahí por ahí, ¿no? Porque, pues bueno, el lenguaje tiene una sintaxis, ¿no? Y una semántica particular. Y nos daremos cuenta que de algún modo la condición de dimensión sintáctica pues obedece más bien un fenómeno de forma que se comienza a traslapar con el espacio plástico y la alfabetidad visual. Entonces, de aquí los objetivos de esta sesión van a ser reflexionar los elementos de composición visual en términos de formalización de un lenguaje y ubicar las técnicas visuales de Dea Dondis, ¿no? Vamos a ubicarnos mucho con el texto de Villafañe, ¿no? Por ahí mencionaré alguno de Costa, ¿no? Y vamos a ir viendo algunos elementos, ¿no? El espacio plástico y la alfabetidad visual, pues es un fundamento esencial para poder comprender lo que es el discurso visual. Y pues bueno, por aquí tenemos, por ejemplo, un retrato ahí, más bien una pintura de Kandinsky, en donde de alguna manera, pues, trataba de jugar con las formas, con los elementos plásticos, y que de alguna manera, bueno, su texto del punto de la línea sobre el plano más o menos van determinando la composición en un sentido de la construcción de un todo, ¿no? A partir de elementos esenciales, ¿no? Como si buscáramos las unidades esenciales de un lenguaje em, verbal, ¿no? A través de los fonemas y los monemas, ¿no? Entonces, aquí será de alguna manera similar lo que vamos a ir viendo, ¿no? Aquí hay una relación que tenemos que hacer entre lo que es la percepción y la representación en términos de cómo comprendemos nuestra realidad y comprendemos el espacio plástico, porque una parte es lo que nosotros pensamos que son las cosas y por otro lado serían la dimensión de cómo se establecen estos elementos de las cosas en un todo que lo podemos ver como un discurso. Entonces, aquí hay una formalización de la naturaleza icónica, ¿no? O sea, lo perceptivo, nuestra percepción selecciona una parte de la realidad y lo representativo, pues da un orden o un sentido lógico a través de los elementos que vemos de un cuadro determinado. La representación, pues deviene de la conceptualización. Hay un esquema perceptual en donde ya lo veíamos, lo vislumbramos la unidad pasada, ¿no? En cómo percibimos la realidad. Y hay, por otro lado, un esquema icónico de la realidad, que de la realidad evocada viene por la percepción. O sea, hay un elemento que aquí estamos viendo ya una dicotomía entre dimensionar el signo ya significado, ¿no? Y otra condición es cómo nos acercamos a ese signo. Hay muchos elementos en donde pues no hay un carácter esencial que nos determinara
una objetividad tal cual en todo lo que observamos en el universo, porque somos nosotros entes que tienen elementos perceptuales, pero se condicionan por cierta costumbre o cierta actitud hacia la relación que tenemos con los objetos. Sin embargo, lo que se trata de determinar con la realidad evocada, ¿no? Pues más o menos es configurar algunos elementos universales que todos podemos percibir de los objetos. Entonces, la misma representación, o sea, la condición que ya está fuera de nosotros, ¿no? La categorizada o dimensionada, ofrece un orden icónico. Y al decir orden icónico es que estamos prestos a dimensionar la condición de como si fuera un orden semiótico, ¿no? Es una configuración a la interioridad de lo que observamos, ¿no? Aquí todavía no determinamos si es una condición de signo o de discurso, simplemente a través de lo que percibimos, pues más o menos vamos determinando, dándole un orden, ¿no? Pero más o menos a través de esa experiencia de orden, nosotros cuando ya generamos mensajes visuales, utilizamos ese orden perceptual para más o menos organizar de alguna manera los elementos que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, para entender los elementos morfológicos de la imagen, ¿no? Entendemos que lo formal deviene de una relación con la significación y entre tanto, una dimensión de la composición y separación de los elementos que conforman un todo que estamos analizando. De, aquí, de alguna manera, pues es un referente básico de Adondis, ¿no? Donde establece los fundamentos de la comunicación visual a través de la sintaxis, en donde señala la sintaxis solamente puede significar la disposición ordenada de palabras en una forma y ordenación apropiadas y se definen unas reglas y lo único que hemos de hacer es aprenderlas y usarlas inteligentemente. Entonces es la sintaxis de la alfabetidad la que implica la disposición ordenada de las partes y sigue el abordaje y proceso de descomposición y con inteligencia y saber cómo afectarán las decisiones compositivas al resultado final. Aquí está viendo a imagen y semejanza, ¿no? De la dimensión verbal, ¿no? En cómo podemos deconstruir un objeto que podemos observar o analizar, ¿no? Entonces, la parte semiótica se alcanza aquí porque está en una dimensión de la creación, ¿no? La significación del mensaje incluso vislumbra las acciones que puede tener la producción visual. Para Dondi son elementos para la creación visual el punto, la línea, el contorno, etcétera. Y para Villafañe se añade los elementos de la textura, el color y el plano, ¿no? Entonces, yo más o menos me voy a referir más a los elementos morfológicos que señala Villafañe, y que de alguna manera tienen un análogo también en la dimensión sintáctica de Adondis, ¿no? Nada más que en el caso de la forma, ¿no? Y el plano, ¿no? Simplemente van dimensionados lo que es el contorno, por ejemplo, para de Adondis, ¿no? O sea, la conformación de elementos que persiguen las unidades mínimas de composición. Pero entonces, lo que dice Villafañe, ¿no? En términos de los elementos, comienza con el punto, ¿no? El punto, pues de alguna manera es un elemento que lo sensopercibimos a través de la cuestión abstracta, ¿no? Y además de esta cuestión abstracta del punto, pues bueno, no vamos a encontrar un objeto en el mundo que podamos tipificar en términos como algo tangible en términos de un punto, ¿no? O sea, no hay un objeto así como, porque solamente el punto lo comprendemos en una condición abstracta, ¿no? Señala Villafañe que su naturaleza es intangible, es quizá lo que mejor la define y su característica diferencial más notable, ¿no? No resulta necesaria la presencia gráfica de un punto para que éste actúe plásticamente en la composición. O sea, cuando pensamos en un punto, podemos, no sé, están ahorita frente a sus computadoras, ¿no? Y sus computadoras, pues más o menos son rectangulares, ¿no? Entonces los vértices, ¿no? En donde se interseccionan, por ejemplo,
la perpendicular de lo rectangular, ahí más o menos se determina un punto, ¿no? Hay computadoras que más o menos están biseladas, ¿no? En los piquitos, ¿no? Más o menos son redondeadas, ¿no? Imagínate, hay una cantidad inimaginable ahí de puntos que hacen que la ilusión del redondeado estén figurando alrededor de tu monitor. Pero, por ejemplo, los cuadritos de las teclas, por ejemplo, ¿no? Pues obviamente hay puntos que interseccionan, por ejemplo, los cuadrados, ¿no? Entonces, esos puntos, ¿no? Finalmente son, de alguna manera, una relación entre el sujeto que lo percibe y la relación que hacemos de la totalidad del objeto. Entonces, ahí sí se conforma lo intangible y lo tratamos de dar como imaginario, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Bueno, en contraposición, Dondis lo plantea desde los componentes visuales para la composición de mensajes que implicarán la necesidad de técnicas visuales. Por lo tanto, hablamos del punto, ya que este puede implicar la base de toda composición e interpretación. Villafañe señalará algunos ejemplos como punto de atención, punto geométrico y punto de fuga, ¿no? El punto, pues bueno, entonces vemos tres elementos que da un elemento en lo estructural como en una composición. Nos puede llamar la atención algo de los elementos que están ahí figurados, ¿no? En el cuadro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso nos llama la atención, ¿no? Pero de alguna manera, ¿no? Se condiciona, por ejemplo, estos elementos abstractos entre los vértices, ¿no? Entre los elementos que se componen, pues es una condición abstracta, ¿no? Pero esto puede tener una significación también posible, ¿no? Si esta intersección me llama la atención, ¿no? O algún elemento que esté, por ejemplo, aquí la dimensión de la composición visual está cargada, por ejemplo, más o menos en todo este elemento que estoy subrayando, ¿no? Y entonces, pues obviamente ahí conforma también implica una retórica, ¿no? De qué es lo que yo quiero decir, ¿no? En este sentido, pues bueno, converge lo que en algún momento pues tiene que ver con el punto geométrico cuando vemos, por ejemplo, vemos la intersección de un elemento del cuadro, ¿no? Y por ejemplo, pues nos damos cuenta de ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un elemento en donde pues yo lo voy a figurar, ¿no? Más o menos geométricamente, ¿no? Entonces, pues aquí hay una relevancia en donde aquí hay un punto de atención. Obviamente la figuración que tenemos aquí va a ir hacia arriba, ¿no? Y contraposición hacia abajo, ¿no? Pero más o menos establecemos que aquí hay una determinación del punto medio, ¿no? En esta fotografía. Está lo que se llaman los puntos de fuga o para la fotografía son las líneas guía. Las líneas guía, pues más o menos están determinadas pues, por los elementos que van figurando el elemento hacia dónde se pierde en el horizonte los elementos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, fotografío, por ejemplo, elementos geométricos y, por ejemplo, esto, aunque yo le esté dando atención a este elemento, ¿no? Este elemento va a tener una proyección hacia el infinito, ¿no? Va a estar dimensionado. Eso en la fotografía muchas veces se llama líneas guía porque da la relación de que hay una dirección hacia allá. Entonces, más o menos hay un seguimiento de los ojos, ¿no? Que nos permiten dimensionar, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Obviamente, por ejemplo, hay posibilidades en donde se pueden figurar varios puntos de fuga, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un gran angular, ¿no? Y vemos en contrapicada, por ejemplo, un edificio, ¿no? Van a haber tres elementos de punto de fuga, donde yo más o menos voy a ir dimensionando, por ejemplo, acá, ¿no? Pues toda la construcción y hay un punto de fuga que se pierde hacia abajo. Hay una proyección de estos elementos hacia al horizonte derecho y al horizonte izquierdo, ¿no? De hecho, en los cómics muchas veces con el Spider-Man se usa mucho este plano, ¿no? Porque puede dar la proyección, ¿no? de vacío, ¿no? O sea, tiene una dimensión simbólica en donde es un espacio amplio, ¿no?
Si esto lo trasladamos a fotografía, esto pues obviamente se puede lograr con un ojo de pescado. Aunque con un ojo de pescado muchas veces se logra, a veces se logra proyectar, ¿no? La figura con 4 puntos de fuga, ¿no? Cuando tenemos más o menos alrededor, vemos hasta ondulado, ¿no? Más o menos un edificio, ¿no? Y hay una proyección hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, ¿no? Eso puede incluso lograrse con planos fotográficos, ¿no? Este, también existen los puntos de atención, ¿no? Pues aquí hay un espacio de relieve, ¿no? Donde pues puede llamarme la atención este elemento, ¿no? Que a lo mejor de alguna manera este es un primer plano, ¿no? Pero pueden haber un punto de atención por la forma, ¿no? O un punto de atención por el color, ¿no? Aquí el color puede llamarme la atención, pero pues bueno, aquí hay una proyección hacia afuera, pero aquí también tenemos un punto de fuga, ¿no? Entonces aquí hay una intervención de un punto de atención por color y un punto de atención entre la proyección del infinito más o menos con el elemento solapado, ¿no? Entonces aquí podemos obtener varios puntos de atención. De alguna manera esto da equilibrio, ¿no? De hecho, ¿no? Eh, Aquí, pues bueno, el valor de la actividad plástica, ¿no? Lo que se llama anisotropía, ¿no? Pues más o menos va a determinar que uno cuando observe un cuadro, pues le va a llamar la atención un elemento, ¿no? Entonces aquí tenemos un elemento que aquí tenemos mucho aire, ¿no? En la parte del cuadro, ¿no? Y nos va a llamar la atención lo que está adentro. Entonces, aquí tenemos varias posibilidades, ¿no? Pues, de alguna manera aquí el cuadro, pues más o menos está direccionado hacia arriba, ¿no? Aunque aquí más o menos hay una proyección determinada por un punto de fuga hacia abajo, ¿no? Pero aquí el elemento que se superpone sobre el contraste, ¿no? Pues bueno, hay una fuerza hacia arriba, ¿no? Aquí también, ¿no? Aquí está más claro, ¿no? Aquí hay un elemento que incluso sale, ¿no? Puede tener una significación, ¿eh? O sea, por ejemplo, cuando las personas están viendo hacia arriba, ¿no? Y hay algo que se pierde en el plano, ¿no? Pues obviamente hace que uno haga un seguimiento de los ojos, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Aquí también tenemos otro elemento, ¿no? Que ya está más claro, ¿no? Aquí es hacia arriba a la izquierda, ¿no? Aquí entonces, aquí por ejemplo podemos tener un contraste, ¿no? Aquí ya hay una especie de equilibrio, ¿no? Aquí estamos jugando como una especie de balanza, ¿no? Este, el hecho de que este elemento sea más grande, ¿no? Pues obviamente me va a dar un peso, ¿no? Pero el mero hecho de que este contraste con la tensión, pues más o menos va a dar un sentido más o menos relativamente equilibrado. Lo mismo aquí, ¿no? O sea, incluso podemos ahí comenzar a hacer una especie de composición con los elementos que tenemos, por ejemplo, en por ejemplo, si queremos fotografiar algo, siempre vamos a darle un contrapeso a las cosas que me llamen la atención, ¿no? Aquí, pues bueno, todavía no me voy a la sección áurea, pero sí más o menos, ahorita vamos a ver que el equilibrio más o menos se va a dimensionar más o menos en los puntos áureos, ¿no? Que dividimos en 9 cuadritos, ¿no? Entonces aquí más o menos hay una tensión, entonces más o menos hay una direccionalidad hacia el punto, ¿no? De alguna manera cuando se dimensiona la figura de los puntos, ¿no? Entonces viene esta figura del punto como si fuera la bolita, ¿no? Entonces la bolita, pues de alguna manera sabemos que no son puntos como si fueran elementos universales, ¿no? Pero podemos hacer un seguimiento, por ejemplo, de aquí una línea figurada, ¿no? Una línea figurada en donde más o menos se van uniendo estos elementos, ¿no? Igual podemos tenerlo aquí, aquí, ¿no? Pero también hacemos las intersecciones, ¿no? Y entonces aquí los puntos de atención generan dinamismo, ¿no? Entonces aquí la totalidad se entiende por ello, ¿no?
De hecho, en las pinturas, ¿no? Por ejemplo, en el postimpresionismo y el impresionismo, pues era un valor claro, ¿no? Dimensionar este sentido, ¿no? Por ejemplo, aquí esta pintura, ¿no? Del Domingo, ¿no? De George Seurat, ¿no? Por ejemplo, pues si hacemos la amplificación de lo que se ve aquí, pues obviamente tenemos una serie de elementos que se contraponen como elementos que son puntillistas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces ahí por cantidad y yuxtaposición genera también una eficacia, ¿no? La línea, ¿no? Es el segundo elemento que vamos a ver, ¿no? Para Villafane su naturaleza es muy similar a la del punto en cuanto que igual que aquel no necesariamente requiere la presencia material en la imagen para existir fenoménicamente. Viene también de propiedades inductoras y una naturaleza sinestésica, ¿no? Entonces, de alguna manera aquí se contrapone o se dimensiona, ¿no? Por ejemplo, lo que veíamos si ponemos una serie de puntos, ¿no? Y más o menos me puede dar la indicación de que puede ser una línea, ¿no? Pero la línea tiene un aspecto fenoménico, ¿no? En ese sentido, ¿no? Incluso si yo amplifico una línea, ¿no? Pintada sobre la pared, ¿no? Pues obviamente voy a encontrar porosidades y esas porosidades van a determinar que van a haber unas partes, ¿no? Incluso pues una línea pintada, pues a veces en sus partículas, pues a lo mejor se pueden ver como cuadrados o figuras poligonales, ¿no? Y van a haber elementos de aire entre una y otra, ¿no? Pero lo que interesa de forma, ¿no? Es que lo significamos como una línea. Dondis lo plantea como una consecuencia del punto y base para lo que es el contorno dentro de la composición figural y que también sirve previamente para la composición de mensajes que implicarán la necesidad de técnicas visuales, ¿no? Entonces, Villafañe señalará algunos tipos como las líneas implícitas, haces de líneas, línea objetual y línea figural, ¿no? Aquí, pues bueno, de alguna manera aquí hay una dimensión fenoménica inductiva, en donde, pues bueno, tienen más o menos una manera con la cual la podemos significar con las palabras, ¿no? Como una línea horizontal, una línea vertical, ¿no? Una línea oblicua, ¿no? Sinuosa, redondeada, ¿no? Quebrada, ¿no? Eh, en las artes visuales sirve para aterrizar ideas imaginarias de un proyecto, ¿no? Como las técnicas, una técnica, una medición, una previsualización, por ejemplo, los bocetajes, ¿no? Por ejemplo, pues yo puedo hacer con una figura de líneas, ¿no? Entonces, una especie de figuras, ¿no? Entonces, y yo puedo estructurar más o menos, pues el contorno, ¿no? Más o menos, ¿no? Y puedo hacer una estructura más o menos gráfica, a través con las líneas figurales, ¿no? Entonces, más o menos, se van estructurando estos elementos, ¿no? Las líneas implícitas son aquellas que, pues, más o menos, por ejemplo, aquí tenemos intersección de planos, ¿no? Aquí tenemos varias pirámides, ¿no? Pero la relación entre la sobreposición entre una y otra nos hace dimensionar que están las líneas, ¿no? También hay líneas por asociación, ¿no? Que en realidad pues, son una relación como de puntos, ¿no? Que hacen la figuratividad. Las líneas geométricas que de algún modo también se conectan con el punto geométrico, ¿no? Y pues bueno, las líneas aisladas, ¿no? Que ya había explicado. Haces de líneas, ¿no? En este dibujo de Alex Raymond, de Flash Gordon, pues por ejemplo, los azurados, ¿no? Más o menos iluminar, por ejemplo, los troncos, ¿no? Etcétera, ¿no? Las figuras, pues más o menos son una relación de haces de líneas, ¿no? ¿No? Bueno, aquí pues obviamente es una impresión de periódico, ¿no? Entonces, pues obviamente aquí se hace el repujado por los puntos, ¿no? Que hacen la impresión, ¿no? Pero más o menos aquí se puede entender que hay una dimensión de iluminado, ¿no? Que puede hacerse con haces de líneas.
Aquí en este cómic de Sam Cade, bueno, ya tiene unos 20 años este cómic, ¿no? Un poco más, de T-Max, ¿no? Pues obviamente juega mucho con los haces de líneas, ¿no? Para iluminar, ¿no? Por ejemplo, aquí ya no recuerdo cómo se llamaban estos monstruitos, pero bueno, nada más lo estaban buscando para morder, pero pues bueno, aquí se ve mucho la dimensión del azurado, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? Para dar relevancia a las sombras, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Eso se juega mucho, ¿no? Aquí, bueno, por ejemplo, estas de los cómics de los Transformers, ¿no? Ya tienen también ya unos 15 años estos, ¿no? Estos de DW Comics, ¿no? Pues bueno, también se ven los haces de líneas, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí para figurar, ¿no? El fondo, etcétera, ¿no? Iluminado, ¿no? Etcétera, ¿no? Líneas objetuales, ¿no? Pues bueno, de alguna manera, aquí se hace con la dimensión de las líneas, ¿no? Con una composición, ¿no? De una totalidad. Bueno, aquí tenemos una dimensión figural como de punto, ¿no? Aunque ya aquí ya tenemos aquí un contorno, ¿no? Lo que es un contorno y una forma, ¿no? Más o menos determinada, pero más o menos aquí ya es las líneas límite de lo que son las líneas, ¿no? Donde ya comienzan a ser forma y plano, ¿no? Porque ya comienzan a dimensionarse en una estructura, ¿no? Entonces, pues más o menos, lo más clásico de líneas objetuales, pues es obviamente, este, pues más o menos tener la estructura, ¿no? Figurativa, ¿no? De los monitos, ¿no? Muy sencillos, ¿no? Las líneas figurales también nos permiten dar la relación de contornos, precisamente lo que estaba señalando, ¿no? Porque entonces ya aquí ya encontramos la dimensión básica como de donde se va estructurando el plano, ¿no? O el contorno. Obviamente, pues las líneas más básicas, ¿no? Pues obviamente son las líneas geométricas que conocemos desde la primaria, ¿no? Y pues más o menos cuando se hace una composición visual, pues por lo regular de cualquier elemento figurativo, ¿no? Pues más o menos se va a estructurar más o menos con una estructura determinada, ¿no? De estos elementos, ¿no? Donde de alguna manera, pues ya más o menos vamos a ir comprendiendo que tiene aquí, son varios polígonos, ¿no? Y que, pues bueno, luego cuando se hacen animaciones, por ejemplo, en Mojo, en OpenToons, en algún otro software, luego se pueden estructurar las figuras, ¿no? Pero cuando se meten los filtros de Skeleton o Bone, ¿no? Más o menos, pues, hay una relación en donde figuran más o menos ya estos contornos básicos, ¿no? Y cuando se comienzan a figurar estos elementos, ¿no? Entonces, obviamente, pues se establecen contornos diversos, ¿no? Y pues, por ejemplo, ya en la publicidad, ¿no? Pues bueno, las líneas figurales establecen dirección, ¿no? Aquí, por ejemplo, va hacia arriba, ¿no? Aquí se van hacia otros lados, ¿no? Y obviamente, pues las relaciones que tenemos simplemente aquí un objeto que eh, a través de esas líneas figurativas, ¿no? Nos da un objeto como que está como explotando, ¿no? De alguna manera, ¿no? Lo mismo acá, aquí es más sutil, ¿no? Entonces, porque aquí tiene varios elementos, ¿no? Aquí los elementos que tiene, por ejemplo, el agua, ¿no? El líquido, ¿no? Entonces aquí hay varias como explosiones, ¿no? Entonces aquí ya hay una especie como de retórica, ¿no? Aquí una especie de em, se me acaba de ir es una exageración, ¿no? Una exageración de los elementos, ¿no? Una hipérbole, ¿no? Obviamente hay funciones plásticas de la línea, ¿no? Que dan dirección y sentido, profundidad, planos, espacio, volumen, forma y estructura, ¿no? Aquí, pues, en esta dimensión en este cómic de Spawn, ¿no? Por ejemplo, pues, hay varias líneas figurativas, ¿no? Que pues, más o menos
las líneas por aquí, ya se establece por aquí las líneas guía, ¿no? Y hay un punto por aquí más o menos que lo absorbe, que es el punto de fuga, ¿no? Aquí está en contrapicada y obviamente pues aquí va a haber otra dirección, ¿no? De los elementos, ¿no? Que implica el viento, ¿no? Fuerzas, figuras, el volumen, ¿no? Que establece el cuadro, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy rico en esa parte, ¿no? Jugar precisamente con los trazos de líneas, ¿no? Digo, no sé si aquí en el grupo haya dibujantes, pero pues más o menos cuando en algún momento pues hacemos nuestros ensayos prácticos, ¿no? También de composición de fotografía, pues ponemos de relevancia estos elementos, ¿no? Si en algún momento se van a dedicar al video o a la fotografía, aunque no seamos dibujantes, vamos a tomar imaginariamente esos elementos que estemos fotografiando, ¿no? Luego llega el plano, ¿no? Para Villafañe el plano es un elemento morfológico de superficie íntimamente ligado al espacio que se define en función de dos propiedades, ¿no? La bidimensionalidad y su forma, ¿no? Entonces aquí es como un elemento en donde la bidimensionalidad establece la relación del cierre de las líneas y la forma, ¿no? En términos de que la forma a lo mejor puede ser un dibujo muy hiperrealista y que nos puede dar la dimensión en términos de lo que estamos observando como si fuera una fotografía, ¿no? Entonces ya hay una bidimensionalidad por el cierre de contornos y una forma por la estructura que va a ser ya significable, ¿no? La primera de ellas no debe hacernos olvidar que un plano puede ser proyectado en el espacio las veces que se desee y en la orientación que se convenga, ¿no? Aquí hay bueno, por ejemplo, dice, el aforismo cubismo per en plano se refería a la percepción de los distintos planos espaciales de un objeto. Las principales funciones plásticas están relacionadas con la organización del espacio para crear sensación de profundidad. Al ser un elemento superficial, estará siempre asociado a otros elementos como el color. Aquí tenemos, por ejemplo, el retrato de Ambroise Vollard em, este, de Picasso, si mal no recuerdo. Sí, sí, de Picasso. En donde, por ejemplo, más o menos aquí hay varias figuras de cierre, ¿no? Entonces, aquí más o menos aquí es como si se estuviera deconstruyendo, por ejemplo, en 3 dimensiones en un mismo plano, ¿no? Lo que se está observando, ¿no? O sea, lo que está, por ejemplo, figurando la pintura de Pablo Picasso muchas veces es que en vez de, por ejemplo, yo, por ejemplo, puedo figurar, ¿no? Un dibujo, ¿no? En un plano, ¿no? Más o menos en una perspectiva, ¿no? Y aquí, pues bueno, estoy dibujando algo, ¿no? Entonces aquí veo, por ejemplo, una, una figura a 3/4, ¿no? Pero lo que hizo Picasso es, yo no estoy viendo lo que está aquí atrás, ¿no? Entonces lo que comienza a hacer Picasso es dimensionar como todo el cuadro, ¿no? Ver la oreja, ¿no? Ver la cabeza, ver todo el cabello, ¿no? Como si hiciéramos el despliegue, ¿no? De la dimensión en como si fuera una máscara, ¿no? O sea, le quitas la máscara a la figura, ¿no? Y la pones en un mismo plano, ¿no? Entonces es como tratar de ver lo que está atrás del cuello, ¿no? Entonces, eh, y darle un orden, ¿no? Entonces hay una descomposición y obviamente, pues, si lo veíamos, ¿no? Así como en términos como de una figura en dimensiones, ¿no? Pues obviamente va a estar descompuesto como en pequeños contornos de figuras, ¿no? Entonces, por eso la pintura de Pablo Picasso muchas veces juega con ese sentido, ¿no? Entonces, que no es que estén desfiguradas, sino simplemente juega muchas veces con esta dimensión del punto, la línea y el plano. Luego llegamos a esta dimensión que es interseccional, ¿no? O se deriva automáticamente del plano, que es la forma. La forma es lo que da sentido a los objetos que vemos, pero depende de una parte de nuestro bagaje conceptual. Es muy parecido a lo que dice de Adondi sobre la inteligencia visual o repertorio de la memoria, ¿no?
En este sentido, una serie de líneas y contornos nos pueden evocar una paloma, una persona, un árbol. Aquí ya estamos significando las líneas, los puntos y el contorno, de alguna manera. O sea, la forma es cuando ya, de hecho es muy aristotélico este sentido en términos de la filosofía de los accidentes, ¿no? Por ejemplo, cuando dimensionamos cualquier objeto, vemos su unidad, vemos su cantidad, su cualidad, su relación, etcétera, porque ya lo podemos significar. Podemos decir una casa grande, ¿no? Una casa pequeña, un perro café, un perro negro, un perro blanco, etcétera, ¿no? Lo podemos ya ir significando porque ya es en nuestra percepción ya lo significamos, ¿no? En palabras de Villafañe, la forma es un elemento de naturaleza híbrida a medio camino entre lo perceptivo y la representación, precisamente lo que les decía, o sea, tiene que ver una entre lo que es el signo y otra en que hay un sujeto cognoscente que lo está interpretando. Entonces, que no nace en vano, reconocemos gracias a patrones de forma que almacenamos en nuestra memoria y que nos permiten identificar los objetos de nuestro entorno. Es necesario, por tanto, distinguir entre la noción de forma estructural o simplemente estructura y la de la forma, ¿no? La primera queda plasmada en los rasgos espaciales que son esenciales para reconocer al objeto. O sea, una cosa es, por ejemplo, como lo que veíamos en la gestal, cuando simplemente agrupamos los objetos en relación de unos con otros, ¿no? O si la línea hay una conexión con otra, ¿no? Pues entonces hay una contigüidad, ¿no? O cuando estamos viendo figura y fondo, ¿no? Pues de alguna manera, ¿no? Nos vamos a la parte del fondo o a las partes que están hacia adelante, ¿no? La forma, ¿no? En este sentido, ¿no? Es necesario distinguir, por tanto, entre la noción de la forma estructural o simplemente de estructura y de la forma. Bueno, ya lo había dicho ahorita, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos aquí en esta pintura, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí unas formas, ¿no? Que se van desligando, ¿no? Como si fueran un río, pero a partir de aquí ya comienza a significarse de otra manera, ¿no? Aquí ya hay como estructuras como de personas, ¿no? Y juega, ¿no? Aquí la dimensión de forma, ¿no? Entonces aquí ya se implica como una relación entre lo que veíamos con la gestal, ¿no? Entre lo perceptivo y lo significable, ¿no? O sea, el objeto tiene esas dos condiciones, ¿no? Que tiene una condición de nuestros perceptos, ¿no? O sea, nuestra relación eh, este, y, y luego deviene a generar un concepto, una idea. Entonces la forma, pues más o menos aquí hay proyecciones estructurales y completivas, ¿no? Pues por ejemplo aquí las pinturas 3D que luego se pintan ahí por ejemplo, en el piso, ¿no? Pues más o menos si la ves desde cierto punto de vista, pues bueno, le entiendes a la forma, ¿no? Aunque también vista desde un plano diferente, pues aquí simplemente se ve la dimensión del plano, ¿no? Del plano, más o menos estructurado como lo veía, por ejemplo, Picasso, ¿no? O sea, cuando se ve toda, está deformado, etcétera, pero hay unidades de cierre, ¿no? Hay formas que por escorzo, pues obviamente se determinan. Por ejemplo, aquí tenemos una figura de Homero en tercera dimensión, y pues más o menos esta parte se entiende que está más cercana a nosotros que esta parte, ¿no? O sea, hay una figura por proyección, o sea, no es que tenga un bracito chiquito y un brazo grandote, ¿no? Sino que vemos esta parte, ¿no? Que tiene una relación. Un escorzo es cuando algo se te acerca, ¿no? Como por ejemplo, alguien está, en los cómics se pone, ¿no? Así como, alguien está sacando aquí un poder, ¿no? Así como con la mano, ¿no? Y aquí la cabeza como del personaje, ¿no? Entonces hay una proyección de escorzo, ¿no? Y obviamente esto tiene que ver con la figuratividad de lo que son las tres dimensiones, ¿no?
Aquí, pues, por forma, aquí hay una dimensión de traslapo, ¿no? Obviamente con el mismo ejemplo de hace rato, ¿no? Y bueno, aquí viene todo lo que es el fenómeno también de que viene la dimensión de escala y proporción, ¿no? Y aquí viene lo que tiene que ver con la sección áurea, ¿no? Cómo más o menos los elementos que vamos proyectando, por ejemplo, en la pintura, más o menos cuando tienen una unidad, es más o menos cuando tienen las personas o las figuras, tienen una escala, ¿no? De algo, una figura que esté por acá, ¿no? Pues está en relación con las figuras que estén por acá, ¿no? Y eso, pues bueno, viene de toda la geometría griega, ¿no? Y pues bueno, esto comienza a dimensionar lo que son lo que es la dimensión y perspectiva. Aquí tenemos un punto de fuga, ¿no? Y eso nos permite determinar que todos estos elementos que están proyectados en el infinito dentro de esta figura tienen una proporción con respecto a los que se ven más cercanos, ¿no? Entonces hay dimensiones, ¿no? Esto totalmente se juega precisamente con la geometría. De Adondi señala la parte de la escala como parte dimensional comunicativa, ¿no? En términos de Villafañe podría darse en la forma. Aquí es donde puede intervenir la sección áurea como elementos de proporción. Aquí tenemos un poco lo que es la relación de la serie Fibonacci, ¿no? Que la serie Fibonacci es un juego de números que, por ejemplo, comienza con el 1 y siempre va a ser el número sumado al anterior, ¿no? Eh, n anterior, o no sé cuál era la fórmula exacta, pero bueno, entonces aquí es 1, se repite, es 2, ¿no? 2 más 1, luego es 3, 3, 2, 5, ¿no? Luego es 8, etcétera. 8, 5, 13. Y así va en hilera esta relación de proporción que se va expandiendo. Entonces, de repente, ¿qué es lo que pasa con este juego de números, no? Comenzó a hacer Fibonacci una serie de quebrados, ¿no? En donde trataba de dividir el anterior con el siguiente, ¿no? Entonces, y si por ejemplo llega un punto en que, por ejemplo, comenzó a invertir los elementos, ¿no? También en vez de dividir 3 a 5, ¿no? 5 tercios, ¿no? Entonces llega un elemento, llega un momento en que si por ejemplo llegamos a la cifra 233 y 377, ¿no? Y luego llega a la 3, el resultado de esta división es 1.617, ¿no? Si se invierte, bueno, aquí vamos a ver con el siguiente, ¿no? Este, 377, 610 y lo mismo sería 610 sobre 377. Los decimales no cambian, ¿no? O sea, va a haber una cifra, una va a tener con un entero y otra va a ser 0.618, ¿no? Entonces, ahí viene lo que es el número de oro. Entonces, cuando se establecen en figuras de proporción con estos números, ¿no? Más o menos tiene una explicación la sección áurea, en términos de que, así como hay un elemento aquí que va de 3 a 5, luego aquí viene un elemento de proporción que es de 5 a 8, otro elemento es de 5 a 13, ¿no? Etcétera, ¿no? Y así se va expandiendo, ¿no? Entonces, muchas veces se toma esa figura matemática para más o menos determinar esta dimensión de armonía, ¿no? Entre lo que se está figurando, ¿no? O cuando se dimensiona la dimensión de escala, ¿no? Cuando ya la implico en composición, pues más o menos voy a intentar que, por ejemplo, los elementos, por ejemplo, que llaman más la atención es donde más o menos se va a ir cerrando el cuadro, ¿no? La sección áurea, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo le estoy dando una atención, ¿no? Sí, este,
Entonces aquí más o menos se se comprende, ¿no? Que hay una relación de sección áurea, ¿no? Y hay una relación de proporción entre estos cuadros, ¿no? Y yo mismo podría, bueno, a ver, déjame ver si tengo aquí la gomita. Este, ay, ya no aparece la pluma. Bueno, aquí, por ejemplo, si yo hago un recorte, por ejemplo, de la lámpara que está aquí, por aquí en este sentido, ¿no? Va a tener como una especie de armonía, ¿no? Es que estoy buscando la pluma nuevamente. Si hago la relación de este elemento, ¿no? En una composición visual, pues más o menos voy a ver que aquí hay una dimensión de armonía entre lo que se da en el equilibrio de este plano, ¿no? Lo mismo también de este, ¿no? Lo mismo también de este, ¿no? Entonces, cuando hay composiciones, más o menos aquí, voy estableciendo una especie de equilibrio, ¿no? Entre lo que está figurando, ¿no? Aquí hay una relación de equilibrio, etcétera, ¿no? Etcétera. Eh, Luego viene lo que es la textura, ¿no? Según Villafañe, es un elemento morfológico que obedece a una parte plástica y otra perceptiva. La parte material implica las propiedades de la superficie del cuadro y la sensorial a las cuestiones ópticas y táctiles de la distancia. Obviamente, pues esto condiciona muchas veces los elementos que tenemos en un cuadro, ¿no? Para darle relieve, ¿no? Como si quisiéramos engañar al cuadro para que nos figurara como una determinada dimensión que pudiera ser táctil, ¿no? Es una agrupación de pautas situadas a igual o similar distancia, unas de otras sobre el espacio bidimensional y en ocasiones con algo de relieve. Como elemento morfológico tiene una naturaleza plástica asociada como ningún otro a lo que es la superficie. En este sentido, frecuentemente es indisociable del plano y del color. Luego llegamos con la parte de color, de alguna manera pues ya lo explicamos la sesión pasada, pero pues bueno, vale la pena aquí explicar un poco lo que dice Villafañe. Es una experiencia sensorial que produce gracias a una emisión de energía luminosa, la modulación física que las superficies de los objetos de esa energía y al concurso de un receptor específico como la retina, ¿no? La naturaleza plástica es compleja aquí, ¿no? Entonces, de alguna vez va a ser como recordatorio, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver con las naturalezas un poco de lo que es la dimensión sustractiva y la dimensión aditiva. Aquí, pues, está por la naturaleza cromática, ¿no? Aditiva, ¿no? Azul, rojo, verde, ¿no? O sustractiva, azul, amarillo, rojo. Y que, pues bueno, estos son los últimos, ¿no? Se establecen más en las pigmentaciones que utilizan los pintores para establecer la mezcla de colores, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya es un recordatorio de lo que veíamos, ¿no? El color como la luz es un concepto físico que depende de la energía radiante, ¿no? Un estímulo físico y de las sensaciones visuales, ¿no? Una respuesta psicológica, ¿no? Hay un juego que genera impresión, ¿no? El contraste, etcétera, ¿no? Entonces aquí pues es un poco de recordar, ¿no? Recordamos un poco que el color, pues bueno, tiene una dimensión en los nanómetros que podemos percibir. Pues bueno, voy a adelantar un poquito esto, ya lo revisamos en la clase anterior, pero quiero detenerme más bien, bueno, aquí en el círculo cromático vale la pena recordar, ¿no? Aquí es un poco la dimensión, sustractiva, son colores un poquito más opacos, ¿no? El amarillo con el violeta, ¿no? El verde con el rojo violeta, etcétera, y se establece un contraste, ¿no? Eh, bueno, aquí son algunas como datos curiosos, ¿no? Jan Costa retoma datos que derivan de la sensopercepción y que tienen una fundamentación en la práctica, como el recurrente uso del color rojo, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos que muchas veces el color rojo tiene una
gran impresión es porque tiene una rapidez, ¿no? De acuerdo a nuestra sensopercepción, ¿no? Que entra más rápido, ¿no? Dice el rojo es visible en 2.26 sobre 10.000 segundos, ¿no? Luego el verde, ¿no? En 434 y 10.000 segundos, luego el azul, luego el amarillo, ¿no? Entonces, bueno, esto, cuando vemos contrastes simultáneos, pues bueno, también se puede jugar esto, ¿no? Hay juegos de color, ¿no? Por ejemplo, el negro sobre el blanco, ¿no? Después va el negro sobre el amarillo, ¿no? Como buenos contrastes o de alto impacto, ¿no? Y van en decreciente, rojo sobre blanco, verde sobre blanco, blanco sobre rojo, amarillo sobre negro, blanco sobre azul, blanco sobre verde, rojo sobre amarillo, azul sobre blanco, blanco sobre negro y verde sobre rojo, ¿no? Son maneras como más o menos se puede jugar contrastes que llamen la atención, ¿no? O sea, resaltan. Por ejemplo, el negro sobre el blanco, pues bueno, es una dimensión de forma que muchas veces se establece, ¿no? Son como los tonos básicos. El negro sobre el amarillo, pues muchas veces recuerden, por ejemplo, el subtitulado, ¿no? Los subtítulos que tienen muchas veces se hacían en amarillo, ¿no? El rojo sobre blanco, pensamos, por ejemplo, el rojo, ¿no? Y el blanco que utiliza luego a veces algunas marcas, ¿no? Que resalten, ¿no? Iba a pensar Coca-Cola, pero bueno, Coca-Cola es rojo sobre negro, ¿no? Pero este, este, juega con una tonalidad similar, ¿no? De hecho, aquí no está mencionado, ¿no? Pero pues, bueno, aquí es en general por contraste de colores, ¿no? Por tonalidad, ¿no? Eh, bueno, los tonos, bueno, esto ya lo veíamos, los colores se refuerzan por juxtaposición, aclarándose más los claros y oscureciéndose más los oscuros, ¿no? Un poco lo que veíamos con el juego que hacía Caravaggio, ¿no? En sus pinturas, ¿no? La dimensión intencional del claro oscuro, ¿no? Bueno, Jan Costa se detiene un poco en lo que es la cromoterapia, ¿no? De ahí retoma la psicología del color. A mí no me gusta mucho hablar de psicología del color porque, pues bueno, de alguna manera hay elementos que muchas veces influyen más en lo cultural que en lo psicológico. Pero bueno, vamos a verlas, ¿no? Para ver, ¿no? El blanco y el negro son extremos de la gama de grises. Según Costa, pues el blanco expresa pureza, vida, elementos positivos, resulta universal en fondos gráficos. Pues es un color neutro, ¿no? Pero pues bueno, es un juego que se puede establecer, ¿no? El negro simboliza el silencio, también la nobleza y la elegancia, ¿no? Más o menos. Pero pues bueno, también se usa en el luto, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí esto es lo que dice Jan Costa, ¿no? Ahí echémosle la culpa a él, lo que diga. No me hago responsable, pero pues bueno, es un poco lo que dice, ¿no? De estos símbolos, ¿no? A mí no me gusta mucho, pero bueno. El gris se toma como punto neutro, indecisión y ausencia de energía, duda y melancolía, ¿no? Digo, o sea, si lo aplicamos no sé, como aparte de la comunicación organizacional y queremos establecer un orden, ¿no? En el espacio de trabajo, pues sí se puede jugar mucho con los colores, ¿no? Para establecer ambientes, ¿no? El amarillo es calidez, puede ser violento, intenso, agudo y estridente, ¿no? O sea, tiene una intensidad muy fuerte, ¿no? La calidez del amarillo. El naranja posee más fuerza, tiene una fuerza expresiva. Pues obviamente pues se relaciona mucho con el sol, ¿no? Tiene como la calidez, ¿no? El rojo es vitalidad, sangre, pasión, fuerza bruta, sensualidad, virilidad, agresividad, ¿no? Aunque yo siento que son más convenciones culturales, ¿no? Pero el azul, profundidad inmaterial y frío, plácido pero diferente al verde, solemnidad, su intensidad baja de viene al vacío, entre más oscuro atrae lo infinito. Pues aquí, bueno, son de las cosas que luego se establecen como patrones, ¿no? Como para ver cómo te vistas, etcétera, ¿no? Y qué quiere significar con ello, ¿no? Violeta es templanza, lucidez, reflexión, místico, introversión. Si va morado, decae la concentración. Si va púrpura, es más elegante. Verde es el color más tranquilo y sedante, ¿no? Pues bueno, aquí sí tiene una dimensión que tiene la intensidad de los nanómetros a la mitad, más casi del rango que vemos, ¿no?
Evoca la vegetación, el frescor acuático y el mundo natural, pero el color de la calma indiferente. No transmite alegría ni tristeza o pasión. Cuando algo reverdece suscita la esperanza de una vida renovada. De aquí la asociación verde igual a esperanza. Verde que tiene más, el verde que tiende más al amarillo gana una fuerza soleada y activa. En el que predomina en azul deviene más sobrio y más sofisticado. El marrón que denota masculinidad, severidad, confortabilidad, gravedad, equilibrio, ¿no? Se asocia con la tierra y en el otoño, ¿no? Aunque bueno, en algún documental que vi en alguna ocasión sobre los colores, pues bueno, el marrón a veces puede devenir con otro tipo de asociaciones, ¿no? Como de asco, etcétera, ¿no? Por el excremento, etcétera, ¿no? Pero, y también es interesante, ¿no? Porque de alguna manera es un color que se asocia también mucho con la calidez, ¿no? Y la tierra, ¿no? Rosa, pues significa timidez, suavidad, romántico, fantasía, delicadeza, feminidad, intimidad, ternura. Aquí, la verdad, sí tengo ahora esto, sobre todo ¿no? Como que dices, pues ya chole, ¿no? Con las dimensiones heteropatriarcales, ¿no? Pero pues bueno, o sea, sí que es la feminidad, ¿no? Aquí obviamente pues entra mucho a controversia a ver precisamente este tipo de significados, pero es lo que dice Jan Costa, ¿no? Ahí reclámenle a él, ¿no? No estoy muy de acuerdo, pero aquí esto nada más es una exposición de lo que dice Jan Costa, ¿no? Jan Costa tiene una división de colores llamada cromática realista, la divide en naturalista, de color exaltado y expresionista. Cada una de ellas implican el esfuerzo por imitar el aspecto que ofrecen de las cosas del entorno desde la exactitud formal y cromática de la realidad visible, ¿no? Obviamente aquí tenemos una dimensión de color, ¿no? De cromática, ¿no? Pero aquí están un poco alterados los colores, ¿no? Señala que cada cromática aporta una imagen o diseña un grado de iconicidad cromática desde el color y la forma hacia una realidad representada. Gracias a ello se dan atmósferas, sentido de intimidad, luminosidad, la cual provoca ciertas emociones, ¿no? Entonces, en el diseño y la ilustración, el color realista es la manifestación más fiel al esfuerzo por imitar el aspecto que ofrecen las cosas del entorno, representar con exactitud formal y cromática la realidad visible, ¿no? No existe color realista sin forma realista, ¿no? La iconicidad de primer grado es total, ¿no? O sea, quiere decir que, bueno, forma y color van asociados, depende de la forma en que estén estructurados, ¿no? Por ejemplo, aquí se divide en naturaleza al señalar los colores atribuidos a lo natural, exaltados por la búsqueda del impacto visual en lo luminoso, ¿no? Aquí, por ejemplo, es recordar un poco la cultura, por ejemplo, del retrato, ¿no? En la cultura del retrato muchas veces trata de exaltar el contraste de colores, etcétera. Y cuando de repente llega la fotografía tipo blanco y negro, pues nos detenemos más bien a ver la dimensión de los tonos en alto contraste y nos diversificamos con las formas, pero pues bueno, ahí no hay un color natural, ¿no? No hay una cromática natural, ¿no? En una fotografía blanco y negro, ¿no? Entonces, bueno, esto permite, por ejemplo, jugar muchas veces con los contrastes, ¿no? Entonces aquí hay una dimensión, por ejemplo, expresionista, ¿no? Si yo quiero alterar los colores, ¿no? Pues obviamente remarcar, ¿no? Los rasgos que yo escojo, ¿no? Otra clasificación que se da es la fantasiona, que se opone a lo real, ¿no? Se divide en imaginario y en arbitrario, ¿no? Por ejemplo, jugar con los colores que yo tenga, ¿no? Y pues más o menos, por ejemplo, jugar con la arbitrariedad de esa fantasía, ¿no? Por ejemplo, los elefantes rosas, ¿no? Eso puede ser una arbitrariedad fantasiosa, ¿no? Hay color sígnico dividido en esquemático, señalético y emblemático. Por ejemplo, pues esto es muy esquemático, ¿no? Es muy señalético por el rojo, ¿no? El color que se da muchas veces para dar peligro. Y emblemático, pues, por ejemplo, las representaciones, ¿no? Lo blanco, la espiritualidad, etcétera, ¿no? Por último, pues, bueno, vamos con las técnicas para Deadondis que forman parte del sentido y la composición e interpretación de mensajes visuales, donde se aprende y se genera una especie de alfabetidad visual o una sintaxis como una forma de soluciones visuales. Aquí vamos a jugar mucho con dicotomías.
Estas tienen un balance como contraste y armonía de manera graduada para el diseño gráfico, ¿no? Por tanto, manipulan los elementos visuales con un énfasis cambiantes como la respuesta directa al carácter visual que se diseña y de la finalidad del mensaje se dividen en dos categorías y son agentes del proceso de comunicación visual y su energía da forma al carácter de una solución visual. Aquí vamos a tener una dimensión de contrarios, ¿no? En términos de a veces que se saturen mucho o sean muy simples, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver una serie de ejemplos que, bueno, eh, eh, se van a ver en estas categorías opuestas, ¿no? Que son armonía y contraste, ¿no? Entonces aquí en este cuadro de las meninas, ¿no? Pues por ejemplo podemos tener armonía en el sentido de que hay una armonía de color, etcétera, ¿no? Pero hay contraste, ¿no? Por el claro oscuro, ¿no? Entonces hay esas dos dimensiones que juegan, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede llamar la atención, ¿no? La dimensión armónica o la dimensión del contraste, ¿no? Entonces aquí se contrapone, por ejemplo, el equilibrio y la inestabilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en un equilibrio en una dimensión geométrica, ¿no? Más o menos, ¿no? Y una estabilidad, por ejemplo, en este cuadro de, de Kandinsky, ¿no? O sea, aquí, de hecho, aquí como que hay una tensión, ¿no? Este, entre los pesos, ¿no? Simetría y asimetría, ¿no? O sea, cuando pues, se juega muchas veces con figuras geométricas, ¿no? Y asimetría, pues cuando jugamos con las figuras, digo, aquí hay aquí está descompuesto pues el cuadro, ¿no? El punto de fuga, etcétera, ¿no? Pero no es simétrico, no estamos jugando con la simetría aquí. Regularidad o irregularidad, ¿no? O sea, estamos, jugando, ¿no? Por ejemplo, aquí con elementos simples, ¿no? Y aquí le metemos aquí más figuras complejas, ¿no? ¿No? Simplicidad y complejidad, ¿no? Aquí esta pintura del Greco, ¿no? Ya no me acuerdo qué santo es, creo que San Juan, y el aquelarre de Goya, ¿no? O sea, aquí hay una complejidad en la suma de elementos que están alrededor del cuadro, ¿no? Aquí nada más hay uno, ¿no? Aquí el fondo se pierde, ¿no? Pero es una dimensión, ¿no? Como para contrastar, ¿no? Unidad y fragmentación, por ejemplo, aquí es una panorámica que nos da un orden, ¿no? Son pocos elementos, ¿no? Fragmentación, pues aquí cuando vemos la totalidad de las fotografías, ¿no? De la ciudad, etcétera, pues vemos elementos acá complejos, ¿no? Economía y profusión, ¿no? Pues aquí pues es una portada muy sencilla de un videojuego, ¿no? No hay muchos elementos, ¿no? Y profusión, pues aquí se suman, ¿no? Aquí hay muchas unidades, ¿no? De significación. Reticencia y exageración, ¿no? Aquí es un claro oscuro. Y aquí, pues bueno, en esta de Frank Miller, ¿no? Pues se ven todos los detalles, ¿no? Predictibilidad y espontaneidad, ¿no? Entonces, lo que les dije, ¿no? Por lo regular, los cuadros que son de retrato, pues muchas veces tienen mucha sensibilidad, ¿no? Una espontaneidad, pues es algo que no, pues bueno, aquí un toro, ¿no? Etcétera, ¿no? Como se juega aquí más o menos de manera surrealista, ¿no? Actividad, ¿no? Frente al dinamismo, ¿no? O sea, actividad y la pasividad, perdón, ¿no? O sea, cuando hay movimiento, ¿no? Y pasividad, ¿no? Sutileza y audacia, ¿no? Entonces aquí, como dos fotografías de un mismo pintor, pues bueno, pueden tener aquí una agudeza, ¿no? Entre lo que es, aquí está, en plena acción, ¿no? Dalí, y aquí pues un poco más sutil, ¿no?
neutralidad y acento, ¿no? Obviamente aquí con las líneas, ¿no? De figuratividad vemos aquí la explosión. Este es un cuadro fijo, ¿no? Un contraste muy básico. Transparencia y opacidad. Muy una relación, ¿no? Entre el juego de colores, ¿no? Y los contrastes, ¿no? Coherencia y variación. Entonces aquí nada más tenemos como un logo, ¿no? Y aquí una variación, ¿no? Entre lo que puede ser nada más para anuncios de medicina, ¿no? Realismo y distorsión, ¿no? Pues obviamente un cuadro muy, un cuadro conocido de Dalí, ¿no? Cómo distorsiona la realidad, ¿no? Y la dimensión realista que tenemos por acá, ¿no? Si es plano, se genera profundidad. Estos son unos bocetos de Da Vinci, ¿no? Singularidad y yuxtaposición, ¿no? Del mismo hecho de la Guerra Civil de España, ¿no? Entonces, son aquí significados complejos, ¿no? Pero aquí los gestos que tenemos a través de lo que observamos aquí nos permite tener una emoción muy clara, ¿no? De lo que está ahí sufriendo la señora, ¿no? Y aquí, pues bueno, se juxtaponen muchos otros elementos, ¿no? Secuencia y aleatoria, ale- ah, este, secuencia y creo que hasta lo escribí mal, aleatoriedad, ¿no? Pues obviamente aquí tenemos un seguimiento aquí de cuadros, ¿no? Secuenciales, ¿no? Y esto aquí hay una ruptura, ¿no? Agudeza y difusividad, ¿no? O sea, es como, aquí vemos aquí un elemento nada más, ¿no? Un micrófono y aquí aquí está distorsionado este cuadro, ¿no? Continuidad, ¿no? Aquí vemos lo mismo, ¿no? Y aquí vemos como un cuadro de acción, ¿no? Episodiidad, ¿no? Y bueno, pues aquí es las fuentes, ¿no? De Jan Costa, Diseñar para los ojos, ¿no? Luigina de Grandis, Theory and Use of Color, de Adondis, la sintaxis de la imagen, Introducción al alfabeto visual y Justo Villafane y Norberto Mínguez, ¿no? Principios de teoría general de la imagen, ¿no? Pues bueno, aquí nada más de dónde saqué las fotografías, ¿no? Obviamente, pues para ver los cuadros y ok. Y bueno, de hecho, si fueron curiosos, ¿no? Ahora que estoy aquí estrenando escenografía, ¿no? Se habrán dado cuenta que yo tengo esta dimensión de armonía entre más o menos la composición del cuadro, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí pues tengo un elemento que se contrapone como un back, ¿no? Más o menos, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? También sucede aquí lo mismo, ¿no? Aquí voy a dar transición, ¿no? Obviamente aquí tengo algo que equilibra, ¿no? Para que no dé tanto vacío esta parte, ¿no? Pues obviamente esto da un equilibrio, ¿no? Obviamente aquí ya tengo juego de más o menos de iluminación, ¿no? Obviamente pues aquí hay una franja oscura, ¿no? Que da más o menos un orden retórico, ¿no? Pero más o menos eso ya es jugar un poco con la composición que hacemos, ¿no? Incluso con el cuadro, ¿no? De hecho, pues más o menos de alguna manera, ¿no? Pues sería contradictorio que yo no jugara con esto dando imagen y discurso audiovisual precisamente usando todos estos elementos, ¿no? O sea, de hecho, aquí cuando tenemos un back, por ejemplo, en monitor o por ejemplo en producción audiovisual,
pues siempre buscando los contrastes, ¿no? Aquí yo tengo un claro oscuro, ¿no? Me ilumina la cara porque, pues bueno, yo sé el que estoy hablando, ¿no? Y del mismo modo acá, ¿no? Digo, aquí todavía me hace falta invertir un poco en la iluminación. Tengo un poco quemado aquí la iluminación de esta parte, ¿no? Más o menos necesito más difusores por acá, ¿no? Pero más o menos es lo que intento más o menos trabajar en esta parte de la composición, ¿no? Pues bueno, si tienen alguna pregunta, duda, comentario, ¿no? De la clase, ¿no? Ahorita no meternos tanto en las cuestiones políticas, ¿no? Pero si tienen alguna duda, comentario, soy todo oídos, ¿no? María José dice que todo está claro. Ah, ahí tenemos a Luis Sánchez y Diana Pilar. Ajá. A ver, adelante. Sí, bueno, la lectura particularmente me agradó en el sentido de que alfabetiza los puntos que van a ser importantes para definir la imagen visual. Y en ese sentido sí creo que hay mucha relación con lo que se mencionaba, por ejemplo, del punto como una unidad mínima, como es el fonema en la lengua, y cómo eso también se va convirtiendo, es decir, la línea como una sucesión o una expansión del punto, y después cómo vamos llegando a la forma como un cierre de esa línea o de un conjunto de líneas para definir a los objetos. Entonces, en general, me parece que también es importante como hacer esas relaciones de lenguajes, porque al final de cuentas estamos en un lenguaje que sería el audiovisual, es decir, estamos en lo visual y ya entraremos después a lo sonoro. Y bueno, para terminar, yo solamente me quedo con una duda respecto al escorzo. Ujú. Si el escorzo sería, vaya, ¿es correcto llamar escorzo cuando las cosas están en perspectiva o si son cosas totalmente distintas? Es decir, el escorzo solamente se define cuando en lo bidimensional se da la ilusión de tridimensionalidad o también puede existir en un sentido bidimensional per se, vaya, que dentro de la bidimensionalidad solamente juegue el alto y el largo. Bueno, pues por ejemplo, a ver, si yo hago, por ejemplo, así la mano, ¿no? Obviamente, pues se ve en primer plano. De hecho, como luego tiene autoenfoque esta cámara, creo que lo pone y me pone aquí entonces, algo sucede, ¿no? Precisamente con la bidimensionalidad, en donde cuando jugamos a pintar, jugamos un poco, o estamos dibujando, ¿no? Pues más o menos queremos retratar este primer plano, ¿no? Entonces, de alguna manera el escorzo es una parte natural de la forma, o sea, está intrínseca, ¿no? O sea, si nosotros lo detectamos como una particularidad que se le da más énfasis en el discurso visual, pues podemos hablar que existe el escorzo también en procesos tridimensionales. Bueno, una fotografía pues sigue siendo bidimensional en términos del papel, ¿no? En la proyección. Incluso, de hecho, es interesante porque nosotros aquí frente a las pantallas, ¿no? Pues, por ejemplo, nada más tenemos pues dos planos, o sea, es una ilusión, ¿no? Es una ilusión óptica, ¿no? Entonces, conforme nosotros podamos vernos, ¿no? Más cercanos o más lejanos, ¿no? Es un fenómeno de escorzo. O sea, es natural con con la ilusión de tercera dimensión. Más bien, en el escorzo, precisamente lo que hace es que tú sientes que hay una cercanía, ¿no? Y hay una especie de manipulación. O sea, por eso hay la figurita ahí de Homero, ¿no? Que está más o menos con la mano más cerca, ¿no? Y más lejana, ¿no? Pues obviamente, si lo viéramos en un plano, ¿no? Pues parece que tiene la mano mal, ¿no? Pero precisamente el fenómeno de escorzo es ver la proyección, la ilusión proyectiva, ¿no? Es natural en lo que es la perspectiva, ¿no? O sea, está intrínseco. Entonces no puede haber forma sin escorzo. Como tal, no. Pues más bien eso es lo que, a menos que, por ejemplo, pues la pintura de Pablo Picasso intenta romper con el escorzo, por ejemplo, ¿no?
O sea, cuando ves así todo plano, así todo, o sea, un dibujo sin dimensiones, pues ahí no hay escorzo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, cuando no hay, cuando no se juega con la bidimensionalidad, pues no hay escorzo, ¿no? Más bien. En ese, pero cuando ya hay una dimensión de forma proyectiva, de figuratividad, sí, o sea, más bien ahí. Entonces ahí más bien sería el límite, ¿no? A ver quién más por ahí. Tenemos a Diana Pilar. Adelante. Bueno, yo ahorita con la clase de ahorita me acordé muchísimo de mis clases de dibujo de la prepa que llevamos en primer año, porque mi profesor era arquitecto, si no mal recuerdo, entonces como que sus clases de dibujo eran otro nivel, o sea, como que hasta nadie lo quería de profesor porque era como muy pesado y todo. Y básicamente pues sí nos enseñó eso, o sea, como que empezamos primero por el punto Ujú. y la línea, entonces nos hacía hacer láminas relacionadas con eso. Así nos hizo hacer como un dibujo con puros puntitos, pero sin que se viera como la línea, o sea, como si, que no tuviera como delimitación, pero aunque no tuviera esa delimitación, se pudiera apreciar la figura. Y también me acordé mucho del punto de fuga porque pues fue como un tema en la clase y nos hizo dibujar como la calle de nuestra casa, pero con ciertos puntos de fuga y luego otras cosas con otros puntos de fuga. Y entonces ahorita como que me acordé de todas las láminas que hice y sí, o sea, sí está como bastante, como que sí iba avanzando en el sentido de que primero nos ponía ejercicios súper fáciles del punto, pero luego nos decía, no, pues es que tienen que hacer esta actividad ocupando el punto. Y de la que me acuerdo es una que nos hizo hacer como dos láminas y más bien una lámina y teníamos que cortarla, o sea, teníamos que cortar como círculos en la lámina, pero el punto era de que o sea, pudieras apreciar la imagen con solo los círculos que habías recortado de la original. Entonces tenías que buscar un dibujo o algo que lo pudieras entender aún cortado. Entonces, como que sí se me hace muy interesante todo esto pues de la percepción o de la imagen, porque me acordé bastante de las clases y yo creo que voy a sacar mis láminas para revisarlas y ver qué onda, porque el último trabajo me acuerdo que fue como una mezcla de todo, entonces tuvimos que incorporar el punto y la línea y pues también nos enseñó los colores, tuvimos que dibujar un círculo cromático, entonces agarrar los colores correctos, entonces sí estuvo bastante, pues sí me recordó muchísimo. Claro, digo, muchos de los que nos interesamos luego en los fenómenos de la dimensión de la imagen, de la composición visual, pues muchas veces, no es que estemos, pues más bien como que tenemos esa inquietud trunca muchas veces de esa carrera, ¿no? De diseño visual. Y de hecho, diseño, ¿no? Es decir signo, ¿no? Design, ¿no? Decir signo, ¿no? En términos teóricos, pues todo significa, ¿no? Eh, este, de alguna manera, pues bueno, yo en algún momento consideré estudiar diseño gráfico, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero bueno, ya los caminos, ¿no? Que llevan a esto, ¿no? Porque sí, también me hiciste recordar que, pues bueno, yo en la preparatoria también llevaba en CCH, ¿no? Llevaba alguna materia sobre diseño, ¿no? Y muchos de estos conocimientos, pues se dan en general, ¿no? Como base, ¿no? Para entender cómo cada uno de estos elementos se dan en cualquier obra pictórica, ¿no? Muchas veces por la percepción o muchas veces por la composición, pero hay un ligamento entre el sujeto cognoscente y el objeto que es percibido o construido para significar. De hecho, sería muy interesante si puedes luego compartir para tu ejercicio, precisamente si recuperas todas estas láminas que hiciste, precisamente ya tienes parte de la tarea aquí, de los elementos morfológicos, ¿no? Porque de alguna manera van a ser muy rico vislumbrar que de alguna manera, ¿no? Se entiende, ¿no? De esta manera práctica, ¿no? Desafortunadamente, pues bueno, estamos en una carrera que es demasiado analítica, ¿no? A menos que se vayan luego a producción, pero en producción, pues
difícilmente se entiende mucho la comprensión del creador o del diseño de arte, sino pues, producción es precisamente entender los elementos, pero nunca a veces ejercerlo, porque pues bueno, hay otras carreras de comunicación que sí tienen la salida de dirección, que pues bueno, tienen, obviamente los que tienen los recursos, pues bueno, ahí lo pueden hacer, ¿no? Y pues nosotros nos fijamos más bien en conocer los elementos por fuera, ¿no? Muchas veces en producción audiovisual sabemos, por ejemplo, cuándo es una calidad de luz óptima o cuál es la intención retórica, ¿no? Aunque a veces no nos metamos mucho con los luxómetros, los exposímetros, etcétera. O, por ejemplo, si se quieren dedicar en algún momento, ¿no? A producir dibujos animados o animación, pues más o menos saber qué es lo que esperan, ¿no? Cuando están en publicidad, etcétera, ¿no? Y sobre todo, pues esa es la riqueza también de ver esta área, ¿no? De que ya nos acercamos cada vez más al discurso visual, ¿no? De cómo de alguna manera pues hacemos el ensamblaje, ¿no? En esta dimensión, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, de alguna manera, pues a mí me encantaría dejarles ejercicios más prácticos en ese sentido, pero bueno, desdibujaría un poco, ¿no? Los objetivos de la materia que son más de perfil analítico, ¿no? Sí, de alguna manera, ¿no? Algunos ejercicios están vinculados con buscar ejemplos, etcétera, pero pues tampoco estoy esperando que de repente, pues aquí tengamos a un Da Vinci, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que les dejara un ejercicio de repente de animación 3D, ¿no? Así como que, pues, sin saber nada o animación, digo, ahorita he estado haciendo ejercicios en OpenToons, ¿no? Y sí, pues son muy útiles, ¿no? Luego, yo, sí, bueno, tengo, obviamente, tengo la tableta, ¿no? Y pues, ya ayuda mucho a dibujar, a diferencia que con el mouse, ¿no? Precisamente, pues, por eso, es muy rico, ¿no? Si en algún momento ustedes deciden invertir en eso, pues, saber, por ejemplo, qué producto visual pueden configurar con todo esto que están aprendiendo, ¿no? O sea, sobre todo ya en el nivel pragmático, ¿no? O sea, ¿para qué nos sirve esto? Pues obviamente para entender, no, es que mira, esta fotografía está mal equilibrada o si está mal equilibrada, ¿qué quisiste decir con eso, no? Todo puede ser viable, ¿no? O sea, todo puede ser viable y todo puede ser significable, solamente que sea correspondiente con lo que queremos decir, ¿no? Muy bien, Diana. ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí? Vamos a María José Vázquez. Sí, hola. Bueno, es que ahorita recordando, escuchando un poco a mis compañeros, me animé a participar. Sí. Y me hizo recordar esta clase mucho a mi clase de significación visual, bueno, de semiótica que vimos el periodo pasado. Y justo nosotros vimos los tratados del signo visual del grupo Mew. Estuvimos trabajando con ese tratado mucho tiempo y justo lo que veíamos es cómo los signos visuales pues también constituyen gramáticas y niveles de articulación y cómo estos construyen sistemas de significación, ¿no? Pero algo que se me hizo muy, muy interesante y que ahorita recordé con esta clase es cómo en el arte contemporáneo, o sea, a pesar de tener tantas técnicas visuales como las vimos ahorita, cómo en el arte contemporáneo se le da prioridad a la significancia, o sea, cómo se le da prioridad a este nivel plástico como una crítica al nivel como de la semiótica figurativa. Entonces, pues sí, es un suceso como que me causa mucha curiosidad porque, pues sí, o sea, da un giro completo porque o sea, como en el arte se ven diferentes composiciones muy complejas, pero de repente en el arte contemporáneo llegan y puedes tener solo un punto en una composición visual o una línea. Entonces, nada más quería comentar eso. Muy bien. Es muy interesante esto, supongo, no sé con qué profesor hayas tenido significación, pero si vieron ya Grupo Mew, ¿no? Obviamente pues se adelantaron un poquito, ¿no? A ver toda esta composición de ver la parte visual del signo. Obviamente, pues bueno, el texto, por ejemplo, ahí de Grupo Mew está en nuestra plataforma. Pueden revisarlo por ahí, ¿no? Tratado del signo visual.
Y sí, precisamente tiene que ver con esta dimensión entre los perceptos y los conceptos, ¿no? De cómo aterrizamos, ¿no? Hay una parte perceptiva y cómo a través de esto se hace una organización, ¿no? De la composición. De hecho, cuando hablemos de signo y discurso visual, pues lo referiré en algún momento de la presentación porque precisamente tiene que ver con que así como existen los lenguajes, ¿no? Verbales, ¿no? Que los puristas, ¿no? Los que dicen que el lenguaje solamente es verbal, pues obviamente en alusión a la explicación de lo que es lenguaje en forma, ¿no? En términos de sintaxis y semántica, pues obviamente van a haber otro tipo de lenguajes que van a establecerse así, debido a que muchas veces nosotros entendemos que hay una especie de organización relativamente arbitraria, ¿no? Cuando tenemos concepciones visuales, ¿no? Por ejemplo, si abrimos un cómic, por ejemplo, pues más o menos entender que es una viñeta, entender, por ejemplo, que en el cine, pues, por ejemplo, hacer una toma chueca, ¿no? Pues obviamente va a implicar una significación a diferencia que si tú la pones en términos equilibrados, ¿no? Por ejemplo, que si incluso ustedes pueden, por eso puse también este ejemplo, ¿no? Ahora que ya tengo la escenografía nueva, ¿no? Que la ando estrenando, precisamente de que, pues bueno, muchas veces la composición cambia, ¿no? Ahora se usan mucho los fondos virtuales, ¿no? Y te dan mucho la paz en términos de que no estás viendo cosas por atrás, etcétera, ¿no? O estás viendo que está la almohada por ahí desordenada, etcétera, porque eso de alguna manera implica significación, ¿no? O sea, de hecho es lo interesante, ¿no? De cómo, por ejemplo, podemos manipular el discurso visual alrededor de lo que tenemos a nuestro alrededor. Y lo mismo cuando pues, tomas una fotografía, ¿no? ¿Qué es lo que vas a encuadrar, ¿no? Si, si tomas por relevancia un aspecto que está, por ejemplo, en medio, ¿no? Pues obviamente pues, va a generar tensión, ¿no? Tensión visual al punto geométrico, ¿no? Y eso a lo mejor, de hecho, los planos áureos sirven para mucho equilibrar los contrastes, ¿no? O ves hacia arriba, o ves hacia abajo, o ves hacia la derecha, o ves hacia la izquierda, ¿no? Porque necesitamos descansos, ¿no? Hay una parte muy cognitiva ahí que tiene que ver con los perceptos, ¿no? Y cómo eso deviene a los conceptos, ¿no? Entonces, aquí se establece mucho la relación entre la parte semiótica, cognitiva, psicológica, ¿no? Y derivar también a otras líneas que tendrían que ver con lo antropológico, por ejemplo, con los colores, ¿no? Que ahí yo confronto mucho la antropología del color frente a la psicología del color, ¿no? O sea, sin embargo, más o menos hay una especie de arbitrariedad muchas veces, ¿no? Cuando te dicen que el color naranja pues da calidez, pero a veces es muy repulsivo para no estar mucho en un VIPS, ¿no? Entonces, ese tipo de ejemplos, ¿no? Que antes daban, ¿no? Pero pues, muchas veces somos variables, ¿no? Y muchas veces el arte contemporáneo trata de romper los estigmas, ¿no? Precisamente en la significancia de eso, ¿no? También por ahí está el texto en la plataforma de Nelson Goodman, ¿no? De los lenguajes del arte, que se enfoca mucho en eso, en la experiencia directa, ¿no? La experiencia que tenemos directamente frente al arte, ¿no? Tampoco mi intención es decir que o todo está bien o todo está mal en una crítica tipo Avelina Lesper, ¿no? Sino que precisamente hay que entender cuáles son los cánones más o menos de las bellas artes y muchas veces no hay tales, ¿no? O sea, simplemente han sido convenciones sociales, ¿no? Que determinan que algo, pues más o menos significa algo, ¿no? Lo ridículo es cuando, por ejemplo, alguien te vende un vaso de agua, ¿no? Y te dice que eso es arte, ¿no? Entonces ahí es donde dices, ¿cuál es el trabajo proyectivo, o sea, técnico, ¿no? De la técnica visual, ¿no? Etcétera. Pues así como que una cubeta llena de agua, ¿no? Pues sí, se va a la experiencia, ¿no? Pero pues bueno, estamos en un siglo, venimos de un siglo que vivió el performance y otro tipo de artes, ¿no? Entonces, pero se presta mucho, precisamente cuando también ustedes hagan una crítica, a determinar en esta línea pues, de trabajo de este artista, pues se respeta cierta tradición o que más o menos trata de significar, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que tenga por ahí algo que comentar?
Tenemos a esta Jessica Evelyn. Adelante. Hola, profesor. Nada más como comentario, a mí me pareció un tema bastante revelador e interesante, porque como para crear una visión artificial tienes que tomar, bueno, generar una selección de elementos y a través de sus colores y características puedes crear contrastes o dimensiones para así poder transmitir una idea y de acuerdo a tu perspectiva, pues darle sentido e interpretación. Yo anteriormente estudié mercadotecnia y para crear un logo nosotros tomábamos en cuenta más la psicología del color, de acuerdo al giro de la empresa. Entonces, ahorita con este tema como que me abre un poco más la perspectiva y puedo generar otras ideas aparte del color para poder vender más mis ideas. Claro. De hecho, por ahí, pues precisamente mercadotecnia, yo tengo, pues, obviamente un colega que es mi socio, ¿no? En una empresa, en que, pues bueno, él viene de toda esta tradición administrativa, ¿no? De ver los logos, ¿no? En términos muy de la psicología del color, etcétera, ¿no? Del siglo XIX, etcétera. Y sí, pues hay veces en que es fácil o verlo de manera pragmática, ¿no? Sin embargo, pues muchas veces, hay veces en que eso simplemente determina el porcentaje de la población que responde más o menos a ese estímulo, ¿no? Pero pues bueno, eso es, pues va en contra de la homogeneidad, ¿no? O más bien de la heterogeneidad que existe, ¿no? Precisamente. Y que podemos generar cosas o dimensiones distintas, ¿no? Precisamente, por ejemplo, hay películas, ¿no? Cinematográficas que precisamente rompían esquemas, ¿no? Por ejemplo, por lo regular cuando se enfoca los rostros, ¿no? Cercanos, pues vemos las emociones, ¿no? Y por ejemplo, la película de los pájaros de Alfred Hitchcock, ¿no? Tiene tomas abiertas, ¿no? Y tratan de generar miedo, ¿no? Entonces también las convenciones son posibles rupturas, ¿no? Y siempre ha habido, ¿no? O sea, los impresionistas pues, rompían con los cánones, ¿no? De cierto arte, ¿no? Entonces, la época de las vanguardias, ¿no? En el siglo XX, pues también es eso, ¿no? Y cuando se hacen, por ejemplo, digo, ya en algún momento discutiremos, ¿no? Si en la publicidad se habla de arte o no se habla de arte, ¿no? En términos sociológicos, marxistas, pues se dice que no, ¿no? Porque, pues bueno, más bien la publicidad genera pues, circulación de mercancías y pues su fin último no es generar la emoción, ¿no? Sino es un medio nada más, ¿no? Pero ahí se puede establecer que muchas veces de las técnicas que de alguna manera, ¿no? Se establece, ¿no? Con todo esto, ¿no? Pues de alguna manera se dimensiona esto, ¿no? Ok, bueno, no sé, ¿alguien más? ¿Comentarios? No, al parecer nadie más. Ok, pues bueno, entonces, pues de alguna manera, pues, ya, estamos más o menos sobre tiempo. Bueno, creo que tenemos tiempo, pero no sé, si tengas preparado algo, Marisol, no sé si... Ah, pues si gusta, bueno, puedo hacer el Kahoot, si quieren. Bueno, ahora sí que usted dígame, profesor. Pues sí, bueno, pues más bien si gustan los compañeros, pues adelante, ¿no? Ahí ustedes, chicos, decidan. ¿Les gustaría hacer actividad? Por mí no hay problema. Ok. Sí, está bien. Vale. Adelante, Sí. Marisol. Entonces, Ok, vale, entonces. Permítame. A lo mejor esta vez sí quedo en el podium porque siempre quedo en séptimo lugar. Entonces, en esta ocasión a lo mejor ya. Hay un poco de ventaja. Todos vamos a quedar en los 5 primeros. está bien, está bien. Aprovechen.
Hola, ¿ya me escuchan? Ok, pues ya. Creo que son todos, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Vamos a empezar. A ver, a ver. A ver, chicos, muy bien. Bueno, 3-1. Ok, sí, exactamente. Acuérdense que la naturaleza plástica del color, como ya se vio en la anterior clase y en esta, está basada en lo que es la luz y la materia. Muy bien, a ver. El podio. Luis Sánchez, Majo, Diana, Jessica Salas. Muy bien. A ver, vamos. Ah, ok, sí, le van a contestar. No, no es la escala, es la textura. Acuérdense que justamente se vio de cómo estaban entre sí, que se pueda definir con base en la superficie. Y además están situados ya a cierta distancia, pues para dar esa perspectiva, ¿no? Muy bien, Luis Sánchez, Majo, Diana. No ningún cambio. A ver, vamos. Tres, dos, uno. Vamos, vamos, vamos. Ah, lo lograron. Exactamente. Muy bien. Punto de atención y centros geométricos. Perfecto. Muy bien. Ok, Luis Sánchez está en la cabeza. Majo, Diana, no hay ningún cambio. A ver, vamos. Puntos dobles. Aquí se puede definir algo. Ok, exactamente. Bueno, aquí el Johannes Purkinje. No sé si es Purkinje, pero justamente él mencionó, de hecho su efecto se llama efecto Purkinje, en el cual resalta que los colores en un medio iluminado, los rojos se ven mucho más brillantes. Y si hay menos luz, el azul y el verde son los que van a resaltar. Muy bien, a ver. Ok, bueno, todo queda igual. Bravo, a ver, vamos. Otros puntos dobles, a ver. Muy bien, exactamente. Bueno, no tan bien, ¿no? Pero quiero ser positiva, el plano, como que el punto en línea. No, 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 no. Pero bueno, a ver, vamos a ver. ¿Cómo quedaron? Pues quedaron igual. Ok, a ver, vamos. ¿Se acuerdan del tico? Vamos, vamos, acuérdense, acuérdense. Ah, ok. Sí, acuérdense que tenemos entre varias, como estradas, figural, de objetual, y había otras, acuérdense. Bueno. Ay, ¿no subió? ¿Por qué no subió? Bueno, vamos con la cifra de 10.
puede, se puede, se puede. Ay, falta uno. Bueno, el espacio. Exactamente, es en el cual se basa la imagen aislada. Es un parámetro determinante de esta representación, que es el espacio, chicos. Muy bien, bueno. Pues no hubo mucho cambio en este marcador. A ver, puntos dobles, a ver, vamos a ver. ¿Cierto o falso? Muy bien, cierto. Muy bien, vamos. Ok, quedan iguales, pero no hay séptimo lugar al menos. Ok. Ese pues se lo saben. Vamos, alcanza. Ok. Ah, bueno, pues sí. Sí, de hecho, es que me confundí. Pero sí, justamente pudo haber sido la opción correcta, ya que como vimos la línea, los puntos, el color, la textura, todos ellos son elementos morfológicos. Entonces, pues todos sacaron un punto. Bien, ok. 3 seguidas, Luis Sánchez, aquí te están aplaudiendo. A ver, el último. Ok, me alegra, solamente hubo... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Solo uno latino? ¿Por qué? No, chicos, acuérdense que el elemento más polivalente y de mayores funciones es la línea. La escala no, chicos. Bueno, a ver, ¿cómo quedó el podio? Diana, tercer lugar. ¡Bravo! Majo, segundo. ¡Bravo! Y primer lugar, Luis Sánchez. ¡Bravo! Bravo a todos los que participaron. Qué bueno que hayan leído. Espero que lo hayan disfrutado, les haya gustado. Y pues creo que al final de cuentas todos se dieron cuenta que creo que, bueno, conforme los días que están pasando, las actividades que se hacen, van aprendiendo mucho. Espero que así lo estén viendo, que así les parezca la clase, que no les parezca ni aburrida o tediosa. Y aparte con su participación enriquece mucho más el trabajo del profesor y mío. Así que pues muchas gracias por todo, chicos. Y pues será todo por mi parte. Gracias, Marisol, gracias. Pues bueno, pues finalmente pues llegamos al fin de esta sesión, ¿no? Obviamente les agradezco pues a todos los participantes, ¿no? Que se dieron un chance, ¿no? De estar un ratito aquí, ¿no? A Diana, a Jessica, a Evelyn, a Luis Sánchez, Marijose, ¿no? Y obviamente a ti, Marisol, ¿no? Que si no faltó nadie de mencionar, pues obviamente les agradezco que se hayan conectado, ¿no? Obviamente, pues bueno, vivimos épocas complicadas, ¿no? Ya tan enrarecidas que uno no sabe qué es la cuestión de los paros, etcétera, pero pues bueno, pues obviamente esto es un material que queda para la plataforma y pues bueno, ya lo revisarán quienes a lo mejor tengan el interés de seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho a su asistencia, pues obviamente estamos en contacto, obviamente por ahí, por la plataforma, por correo electrónico y pues bueno, les envío un cordial abrazo y pues bueno, para que sigan adelante y cualquier cosa, comentario que tengan, duda, etcétera, pues ahí estamos, ¿no? Muchas veces, pues, eh, eh, luego andamos ahí revisando el correo, Marisol y un servidor, entonces, pues bueno, ahí también atendiéndolos en línea, ¿no? Y como saben, pues bueno, siempre tengo la mano abierta, ¿no? Con toda confianza para que expliquen sus dudas, ¿no? Sin más, pues bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias y pues hasta luego y hasta la próxima. Gracias, Cuídense profe. mucho. Hasta luego. Profe. Hasta luego a todos.
Hola, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo lo sintió? Ah, ahorita. ¿Cómo lo sintió?